con dos invitados, voces autorizadas para hablar de este fallo que se acaba de conocer hoy sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estamos con Florencia Saintut, ella es decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Gracias por venir, Florencia. No, gracias. Y también estamos con Glenn Postolki, él es decano electo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También, Glenn, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, una primera mirada sobre esto que se acaba de conocer de la Corte. Bueno, en principio hay que estar muy contento, hay que festejar que finalmente es posible gracias a... Bueno, estamos 30 años de democracia, yo creo que sostienen claramente todo este proceso y este fallo es un fallo a festejar. Los que luchamos por la ley festejamos esto. También muy rápidamente y por ahí para pensarlo después, menos al calor de los acontecimientos, también yo creo que hay que pensar en que, bueno, 4 años, casi 4 años de que la ley ha estado parada, hay, hay que pensar también en una justicia que esté un poco más atenta a los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas y menos atenta al defender privilegios de ciertos sectores, de sectores minoritarios. O sea, durante 4 años esta ley no se ha podido aplicar plenamente y necesitamos una justicia que pueda estar atento a esto, porque no es que han sido... Ha habido daños, claro que ha habido daños. Los daños materiales se podrán ver, no ver, pero hay daños importantes para la vida juntos en estos 4 años. Que 4 años es un periodo presidencial en el cual se ha impedido que se aplique la ley. Claro, que no ha habido una diversidad de voces como ya hace 4 años. Es por ley en nuestro país que se permitía la posibilidad de que haya justamente más medios de comunicación en distintas manos en nuestro país. ¿Vos, Glenn, cómo lo estás viendo? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es festejar y hay que saber que hace mucho tiempo que muchos éramos conscientes de que era una ley constitucional. Digo, no, eso no estaba en duda. Me parece que es un día importante y creo que es valioso el proceso de construcción y también de conciencia que va adquiriendo la sociedad en torno a la importancia que tiene esta ley de servicio de comunicación audiovisual. Porque 4 años fue mucho tiempo y eso demuestra el poder que tienen los que quieren frenar este tipo de conquistas democráticas en la sociedad. Entonces me parece que esto que señala muy claramente Florencia también es para tomar una conciencia cuando están en juego derechos, que son derechos colectivos, son derechos de todos, y también para, sobre situaciones como estas, tener por parte de la sociedad esta voluntad de avanzar en la conquista de esos derechos. Me parece que en ese sentido hoy es un día importante. Sin duda, la Corte acaba de decir que la vigencia es plena, ya lo había dicho en realidad, que la constitucionalidad es de todos los artículos, incluso los que habían sido cuestionados por el Grupo Clarín. Una cosa importante que dice la ley es que no se ve afectada por este cuerpo normativo la libertad de expresión. ¿No es importante esto que lo diga la Corte también? Porque era una de las banderas con la que el Grupo Clarín, bueno, intentó frenar y lo logró durante 4 años esta ley. No, y que esto en las audiencias públicas lo vio toda la ciudadanía, ¿no? Entonces también es importante que la Corte dé cuenta de que vio lo mismo que vio toda la ciudadanía. Es cierto. Yo iba a marcar también la importancia, lo que en principio parecía que podía llegar a ser un tipo de situación dilatoria o por qué volver a argumentar cuando ya muchos los posicionamientos eran conocidos a lo largo del tiempo. Yo creo que fue muy develador esas audiencias y esos posicionamientos que se dieron a conocer con los amigos del tribunal. Y me parece que a partir de ese momento la Corte no tenía margen para ir hacia otro tipo de fallo porque había quedado totalmente claro frente a los ojos de la sociedad cuáles eran los argumentos que se contraponían de un lado al otro. Expuestos, ¿no? Ellos mismos ante su propia decisión si fallaban en contra. Y ante su propia calidad en términos de magistrado, claro, porque era evidente cuáles eran las posturas que se contraponían en esa discusión. Lo otro que me parece importante es esta idea de cómo se construye y se defiende la libertad de expresión, nunca en base a argumentos económicos. Es un bien, es un derecho social, es un derecho a la comunidad, es un derecho de todos y cada uno de nosotros, y jamás puede haber una variable vinculada a una lógica económica que sea lo que tenga que medir la posibilidad o no del ejercicio de esa libertad. Glenn, Florencia, en función de esto que estás diciendo, Glenn, la Corte también dijo que una regulación sobre la cantidad de licencias
licencias, como tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Grupo Clarín no pudo demostrar que afectara su sustentabilidad económica. Bueno, a pesar de lo que vos estás diciendo, digamos, desde un punto de vista ideológico, de que no ese es el último fin de un medio de comunicación, o no deberíamos entender así la comunicación social, Clarín sí decía eso, afecta nuestra sustentabilidad económica tener menos licencias. La Corte dijo no han podido acreditarlo. Aparentemente, y por lo que estamos escuchando, el fallo es muy contundente. Habrá que ver ahora, seguramente no será a través de vías judiciales, pero mientras se dan los periodos, los plazos, mientras va sucediendo que finalmente se vayan adecuando a la ley, cómo se van a resistir a la justicia. Porque para ellos la justicia existe cuando es a favor de ellos, pero no la respetan cuando no les conviene, ¿no? Entonces hay que prestar mucha atención también a qué tipo de manejos van a hacer, que muchas veces seguramente van a atentar contra la libertad de expresión, contra el derecho a la comunicación. Qué tipo de, yo creo que es necesario que que sepamos los ciudadanos que tenemos que leer muy críticamente la información que en este momento estén dando, que vayan a seguir dando, que no nos hagan creer que si la Corte ahora falla a favor del gobierno, no del gobierno. Esto no es un asunto entre un grupo y un gobierno, acá estamos hablando del derecho a la comunicación del pueblo, y es un asunto que va mucho más allá de intereses particulares. Entonces tenemos que poder leer críticamente esa información. ¿Qué posición te parece, Glenn, que va a tomar Clarín de acá en más en función de esto que dice Florencia? Yo creo que va a seguir desarrollando una estrategia de judicialización. El fallo va en torno a la constitucionalidad, pero ellos van a en todos los caso, tal por vez, supuesto, ¿no? En todos los tribunales donde puedan van a tratar de demorar toda posibilidad de adecuación a los términos de la ley. Yo no tengo no llegué a leer la parte resolutoria, pero claro, habría que ver cómo se considera los tiempos, si se le da al grupo empresario un tiempo, si ya se definen que los tiempos han transcurrido producto de estos 4 años. Lo que yo creo que ahí tiene que haber una política de Estado que vaya hoy por hoy, con este fallo firme, en términos de desmontar todos los grupos y que permita justamente la aparición de un escenario plural y diverso, que es lo que con tanta voluntad se fue construyendo en torno a la ley. Tiene Roberto una pregunta para ustedes. Sí, me gustaría compartir con ustedes parte de la argumentación de este fallo, que como bien decía Postowski, hay que prestarle más atención a la parte resolutiva. Es un fallo extenso de unas 300 páginas aproximadamente, la mayoría está ocupado por la argumentación y tiene que ver también con la contundencia que señalaba Saintud. La Corte Suprema señala que los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura, por lo que el interés del Estado en la regulación es incuestionable. En este contexto constitucional es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado. Habla de libertad de expresión, de la regulación del Estado, contundente. Sí, ¿no? Eso me parece que el fallo se enmarca en los criterios de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, son los argumentos con los cuales muchos hemos planteado la necesidad de ir hacia un escenario comunicacional como el que plantea la ley. Y también interesante esto que leía recién Roberto, respecto de que una limitación a la cantidad de licencias, es decir, una ley que tiene como objetivo desarmar una posición dominante o monopólica de un grupo de comunicación, no solo no perjudica, sino que favorece la libertad de expresión, acaba de decir la Corte Suprema, ¿no? Efectivamente. Como decía Glenn también recién, los que hemos defendido, peleado, hecho esta ley, que somos muchísimos, lo sabíamos y está muy bien que esta Corte lo reconfirme. Sobre la Corte les pido una mirada política sobre esta decisión que el máximo tribunal del país toma 2 días después de una elección legislativa. ¿Les merece alguna reflexión eso? Bueno, es que yo estoy convencida de que esto tendría que haber sido antes, que por supuesto soy de todos los que creemos que no tendría que haber llegado a esta instancia, pero no tendría que haber llegado por principios democráticos fundamentalmente, no por una creencia sostenida en el vacío. Y que está muy bienvenida, la verdad es un día para festejar, como dijo Glenn recién, pero que esto debería haber sido antes porque no fue sin costo para
para los argentinos que se demore tanto. Bien, Glenn, ¿algo más para decir? Sí, yo creo que la Corte ha tenido un manejo de los tiempos políticos que no es ingenuo, que no fue azaroso y que sin duda que haya salido 2 días después de las elecciones, cuando un fallo de estas características es un fallo pensado, discutido y que seguramente tiene un largo tiempo de maceración entre los miembros de la Corte, uno no puede no ser consciente de esa intencionalidad política de sobreactuar una independencia con respecto al Poder Ejecutivo, independencia que está instalada ya como parte del accionar de la Corte, por lo tanto yo creo que forma parte del orden de la sobreactuación y como bien dijo Florencia, todos estos juegos políticos van en detrimento de la sociedad. Muchas gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros. No, gracias. Hacemos una pausa, nos esperan, enseguida estamos de vuelta.